y él dice: serán progresistas aquellos que luchen para combatir la miseria y la ignorancia, porque los otros son reaccionarios. Y esa es, digamos, una definición. Vaya entonces también con esto la otra cuestión que me parece importante en el tiempo en el que nosotros estamos, y algo de eso decía Gustavo, es tratar de no dejar engañarnos por el relato. Hemos tenido muchos años de hipocresía de un relato que, aún siendo muy hipócrita y muy mentiroso, ha sido muy eficaz en términos comunicacionales. La verdad es que este es un relato que logró instalar. En los primeros años incluso hasta habían hecho creer a la gente que eran honestos. Habían hecho creer eso. Durante mucho más tiempo le hicieron creer a la gente que eran progresistas. Hoy, por suerte, ya creo que toda la gente sabe que en conjunto esas dos autodefiniciones del kirchnerismo eran una gran mentira. Eran la mentira del relato al que se le empieza a caer la careta sobre el final de su ciclo. Entonces hay que tratar de no dejarnos engañar sobre las mentiras que tiene este relato. Hemos escuchado, sobre todo durante todo este último tiempo, digamos ya hace como un año, que hasta la propia presidenta empezó a reconocer el final de su mandato. Ella misma empezó a hablar de la herencia y empezaron a hablar de la década ganada, ¿no? Y yo vengo insistiendo con que la década es ganada cuando uno mira las declaraciones juradas, los patrimonios, las mansiones donde viven, ahí claro que es una década ganada. Cuando uno mira todo lo que se han llevado para sus propios patrimonios, para ellos ha sido una década ganada. Para el resto de los argentinos ha sido una década por lo menos desperdiciada. Desperdiciada en oportunidades sobre todo. Y acá es donde quiero también poner énfasis sobre la mirada positiva que nosotros tenemos que poner a la construcción de nuestro futuro. Porque la Argentina es un país con extraordinarias potencialidades. Ustedes en esta región lo saben más que nadie seguramente, porque la Argentina es el octavo país del planeta por su extensión territorial. Es la tercera fuente de agua del mundo. Es una de las 4 praderas del mundo. Ustedes viven en una región realmente privilegiada, que forma parte justamente de estas extraordinarias potencialidades que tienen. Me acabo de comprometer con Magdalena a acompañarla en la declaración de la emergencia para la zona frutihortícola, sobre todo vitivinícola, porque en realidad todos sabemos perfectamente, y a esto me refería recién, que con todo este potencial que la Argentina tiene, con las grandes oportunidades que el mundo ofrece para la Argentina, por lo menos hemos estado en una década en la que se han desperdiciado estas buenas oportunidades. No hay registro de la historia contemporánea de una década donde un país haya podido crecer tanto, con tasas extraordinarias, a niveles extraordinarios, y que sin embargo esto no ha servido para mejorar los mecanismos de distribución. No hay nadie a quien se haya sacado de su situación de pobreza, porque cuando hablamos de sacar de situación de pobreza no se trata de decir que alguien recibió un subsidio asistencial, no. Hablamos de sacar de la pobreza y no se ha sacado de la pobreza a nadie, pese a esas tasas de crecimiento tan extraordinarias y pese a la cantidad de riqueza que algunos grupos han acumulado durante todo este tiempo. Todas estas son las grandes mentiras del relato. Haber desaprovechado las mejores condiciones económicas, internas, externas y políticas sin haber movido un solo dedo para producir una reforma de nuestro sistema impositivo, que es regresivo, que es injusto, para que efectivamente los que más ganan sean los que más paguen. Seguimos teniendo un IVA del 21%, que es el que pagan los pobres y los ricos de la misma manera, y habiendo tenido las buenas condiciones, nada se hizo. Porque no es solo la mejor situación para producir esas reformas, pero sí lo era hace 5, 6, 8 años atrás, con un crecimiento de la Argentina realmente que permitía que se empezaran a discutir estas cuestiones. Entonces creo que nosotros tenemos que poder empezar a perfilar nuestra propia identidad como un frente de partidos progresistas, justamente estableciendo esas diferencias y definiendo a partir de ahí nuestros compromisos.